aparentemente, actuarialmente, un sistema sano, no tiene por qué tronar. Sí, pero empezaron a pasar varias cosas. Una de ellas es que, gracias a los sistemas de salud y seguridad social, el promedio de vida empezó a subir. Y lo que antes era 53 años, es decir, la obligación de pagar por 3 años, ahora tenemos un promedio de vida de 76 años, 75, 76, las mujeres un poquito más. O sea que aquel cálculo que era tan optimista de nada más tener que pagar 3 años de pensionados o de jubilación, ahora resulta que un trabajador trabaja menos años que los que tiene que estar esperando una pensión. Ya se quebró el sistema original. Y luego lo fuimos complicando muy a la mexicana con la manera de mover las cosas entre los sindicatos, los políticos, porque aquí todos somos responsables. Y hasta donde tengo entendido, el cálculo actuarial de 1959 se hizo para que los números salieran si se pagaba una pensión que significara el promedio de los últimos 5 años trabajados. Hasta ahí más o menos van bien las cosas. Pero acuérdense ustedes que la dirigencia sindical en el ISSSTE, es decir, los directores del ISSSTE, hasta mi época en donde tuve la fortuna de ser el director que ha durado 6 años completos, el Colorado Sánchez Mirel estuvo 2 meses antes, se jubiló antes y por eso me dejó la posibilidad de ser el director que ha durado 6 años, pero cuando el promedio de duración de un dirigente en una institución es de 1 año y 1 mes, pues es muy difícil ver las cosas a largo plazo. Y entonces no faltaban, además en ese entonces, como durante mucho tiempo fue, los directores del ISSSTE eran fundamentalmente directores de los grandes sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, que al igual que un servidor, pues no teníamos una gran idea de los cálculos actuariales y de este tipo de cosas. Y entonces recuerdo que me comentaban mis compañeros dirigentes sindicales que cada año llegaban con el secretario de Hacienda y le decían: no, oiga, señor secretario, mis compañeros me están exigiendo cosas, no les estamos pudiendo dar más recursos para préstamos a corto plazo, para préstamos hipotecarios. ¿Por qué no me permite que le bajemos un poco a esto de que sea el promedio de los últimos 5 años? Ayuden usted que sea 4 años para que yo tenga algo que ofrecerles a mis compañeros. Bueno, pues bájele a 4 años. Y pasando 3 años llegaban otra vez con: oiga, que sea el último promedio, los 3 últimos años. Bueno, pues que sea los 3 últimos años. Total, todo esto se veía a larguísimo plazo. A mí me tocó cuando ya las pensiones se otorgaban con el promedio del último año, y ahora como gran conquista sindical fue con el último salario. ¿Qué pasó con los cálculos actuariales? Pues, ¿qué pasó? Que no les hicimos caso. En ese entonces, no solamente los dirigentes sindicales, también cuando se llevaba este asunto a la Secretaría de Hacienda, pues el problema se veía a 25 años. Imaginen ustedes qué estupendo negocio financiero. Los seguros lo son, en su mayoría. Si se dice, bueno, durante los primeros 25 años de que se cree la seguridad social, vamos a estar recibiendo aportaciones y vamos a tener que dar el primer pago hasta dentro de 25 años. Bueno, pues ahí está, se va acumulando el dinero. Y hasta donde yo tengo entendido, 2 de los grandes institutos nuestros, el ISSSTE y el Seguro Social, entre todos, funcionarios públicos, líderes sindicales y estudiosos o lo que fuera, actuarios, no revisaron esos cálculos actuariales de inicios de la creación del sistema. Y alguna vez, ya siendo director del ISSSTE, planteé ante la Secretaría de Hacienda, porque invité como asesor
financiero de la institución a un estupendo economista, el licenciado Gerardo Bueno, que después fue director general del CONACYT, a que me ayudara. Y me dijo, pues es que no tienen reservas actuariales. ¿Cómo que no tenemos reservas actuariales? No, porque el Estado no te las ha depositado para que las inviertas a una tasa importante. Entonces fui a tocar las puertas de Hacienda. Me dijeron, usted no se preocupe. Eso pasa en las mejores familias, en todos los gobiernos del mundo, se jinetean las pensiones, en todos, en Estados Unidos, en Francia, etc. Pues sí, pero yo quiero que me documenten que hay una deuda. Ah, sí, se lo documentamos, pero un peso no se lo va a dar. Y entonces, ¿cómo pagamos las pensiones? Las pagamos lo que se vaya requiriendo cada año. Si ustedes creen que estoy mintiendo, en su libro de memorias, el licenciado de la Madrid, que era presidente cuando yo era director del ISSSTE, escribe cuando él tiene que encarar el problema de la deuda pública, que no había para pagar la deuda pública, solo había para pagar los intereses de la deuda pública. Y él dice en su libro, el problema de las reservas técnicas para la seguridad social es muy similar al de la deuda externa del país, ya que mientras exista dinero para pagar las pensiones, no importa que no se tenga la reserva técnica. Así se pensaba en esa época. Digo, no hay la presión de pagar más que las pensiones. En ese entonces, si la memoria no me es infiel, había 1 o 2 pensionados por cada 9 trabajadores en activo. Hoy ya nos alcanzó el problema al revés. Ahora tengo entendido que hay 7 pensionados por 3 trabajadores en activo o algo así, tres por cada, alguna cosa así. Yo no soy economista, pero sé que cambió totalmente la tortilla. Y en ese entonces el Seguro Social se ostentaba como el instituto con mayores timbres de orgullo, no en México, en América Latina. Nos copiaban todos los países centroamericanos, todos los países. Es que el Seguro Social de México, bueno, nos parábamos el cuello más que con las Olimpiadas que acaba de ganar el equipo de fútbol. Todo el mundo venía a ver qué hacía el Seguro Social, que tenía grandes hospitales, que tenía Huastepec, tenía grandes instalaciones deportivas. Era el modelo ideal. Y un día Porfirio Muñoz Ledo, que fue secretario general del Seguro Social, me dijo, sí, pero tenemos un problema muy grave, Alejandro. Cuando se creó el Seguro Social y empezó a recibir el dinero para las pensiones, para las reservas, pues ahí estaba el dinero. Y cuando supo don Benito Coquet, director del Seguro Social, que don Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, y que había sido director del Seguro Social, cuando el presidente López Mateos dijo, ¿cómo vamos a pagar la educación de los jóvenes, etcétera? Le dijo, pues ahí hay una reserva que hasta dentro de 25 años se necesita. La dejé en el Seguro Social y hasta dentro de 25 años se va a necesitar. Entonces esto lo oyó, me dice Porfirio Muñoz Ledo, lo oyó Benito Coquet, dijo, ¿qué? ¿Que me van a quitar mis reservas? ¿No? Y entonces empezaron a invertir las reservas en hospitales, en centros deportivos, en teatros, etcétera. Y entonces la OIT en Ginebra dijo, cuidado, porque dentro de 25 años, cuando tengan ustedes que pagar las pensiones, ni modo que empiecen a repartir butacas de teatros y medicinas o camas de hospital. O sea, todos caímos en el mismo problema, no solamente en México, sino en casi todos los países. Por eso es que yo creo que es muy importante que el diagnóstico del licenciado Vázquez Colmenar sea, no nos va a servir de mucho tratar de ver quién tuvo más culpa en esto. La tuvimos todos. Y por eso entre todos tenemos que buscar cuál debe ser la solución. Dice, son múltiples las razones que han originado esta grave situación, gestada lentamente durante 5 décadas, como dije ya. Muchas de ellas, como la transición demográfica, es decir, y ahora
tenemos una expectativa de vida casi del doble de la que teníamos, o por lo menos 30 años más que la que teníamos cuando se crearon las reservas financieras. Las crisis económicas que no pudieron fácilmente ser previstas ni controladas significativamente. En la crisis financiera de las pensiones no deben buscarse culpables, sino acuerdos políticos entre todos los partidos, entre todos las dirigencias sindicales y los responsables de la administración pública. El propio autor ratifica en sus conclusiones finales, cuando vuelve a mencionar que la bomba de tiempo ya está activada, pero no solo da la clarinada de alerta, sino que, y esto es lo positivo del trabajo a mi juicio, ofrece también el remedio y el trapito. Pudieran algunos no estar de acuerdo, pero él no dice nada más, aquí está el problema y a ver cómo le hacen. Al haberlo diagnosticado con tanta inteligencia, dice, yo ofrezco como posibilidad estas y estas y estas respuestas y estas alternativas, opciones. Y entre otras señala que México requiere una nueva arquitectura constitucional para su seguridad social y su sistema nacional de pensiones. De ese tamaño es la respuesta. Tiene que cambiarse la Constitución. Tenemos que entender que ya no podemos seguir creando simplemente derechos sociales que no estén debidamente cuantificados y precisada la forma en que van a convertirse en realidad. Advierte también, ya perdimos la primera década del presente siglo, esperando que los agentes tomadores de decisión actúen para no agravar el futuro. Como él, y ya lo señalé, pone en los epígrafes del inicio de su libro, el desorden tiende a crecer cuando las cosas se dejan a la deriva, frase de Stephen Hawking. Y luego finaliza, y con esto también yo cierro mi comentario, en la crisis financiera de las pensiones no deben buscarse culpables sino acuerdos políticos y permanentes con la aportación de todos. Y en los comentarios que pone de algunos autores al principio de su libro, cita a Nietzsche diciendo, cuidado, solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. O sea, si realmente queremos, estamos dispuestos a construir entre todos el futuro, entonces sí podemos y tenemos derecho a ir a buscar y hacer juicios con respecto del pasado. Como ven ustedes, si el diagnóstico puede resultar alarmante y aterrador, la ventaja es que también quien hizo el diagnóstico tiene también propuestas de solución que deben de ser ya puestas en el tapete de la discusión para el próximo gobierno, pero entre todos los partidos, todos los participantes. Yo creo que este es el enorme mérito de este estupendo trabajo, que vuelvo a insistir, yo lo pondría entre los trabajos torales y seminales como el de don Andrés Molina Enríquez, los grandes problemas nacionales de antes de la Revolución. Este pequeño libro de 157 páginas será sin duda alguna uno de los grandes trabajos para el futuro de México. Muchas felicidades, Pedro.